Y vamos a hablar un poco de política en estos momentos, porque tenemos a dos ya viejos conocidos. Casi compañeros, viejos conocidos, si se quiere. ¿Puede ser una nueva fórmula o no? Tal vez. Me gusta la dupla. Bien, una fórmula puede ser también. Me gusta esta alianza. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar un poco de los dichos del presidente, ¿no? Que se lo mostró muy optimista, ¿puede ser? Sí, con mucha confianza, mucha confianza sobre el crecimiento del país, que él dijo que es evidente el crecimiento del país, que, bueno, muy optimista con respecto a lo que se viene en nuestro país, con las medidas que se han tomado, la confianza del presidente Alberto Fernández luego de las elecciones. Y para eso vamos a hablar con esta dupla. Bueno, sí, yo también le quería sumar las declaraciones de Moroni, que dijo que en diciembre iban a recuperar todos los empleos perdidos en la pandemia. Es decir, no es solo el presidente, sino también que me parece que es como un mensaje desde el gobierno nacional a estar recuperando ese optimismo y esa confianza que evidentemente, no los números, la realidad nos han hecho perder en más de una oportunidad. Ahora sí, vamos a saludarlo. Jeremías Biglia, comunicador social y analista político, Daniel Montoya, politólogo. Buen día a ambos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mercedes, Mariano, Jeremías, un gusto. Bueno. Me gustó eso de la fórmula. Bueno, vamos a ver para qué. Vamos a ver para qué. Decía Napoleón que, bueno, un día cuando le preguntaron cómo se había hecho del poder en Francia, él decía de que un día iba caminando y encontró la corona tirada en la vereda, así que bueno, quizá nos pase eso. Exactamente. Tal vez puede pasar. ¿Cómo andás, Jeremías? Muy bien, muy bien. Bueno. Contento por estar con ustedes nuevamente. Bueno, un placer. Bueno, la confianza del presidente, que recién con Mariano charlábamos, ¿es tan así? ¿Nos tenemos que poner contentos? Bueno, a ver, el estado de ánimo es importante, sin duda el oficialismo se ha creado a sí mismo como una sensación de victoria, más allá de haber perdido por 9 puntos a nivel nacional. Bueno, es como que ese envión, esa recuperación que tuvo rumbo a la elección del 14 de noviembre, bueno, les ha creado como una sensación de bienestar. A ver, sin dudas está apoyada todo esto que comentaban de los indicadores económicos, de la recuperación del empleo. Sin dudas, a ver, hay números fríos que dicen de que la economía este año va a crecer y sobre todo va a recuperar los niveles prepandemia, prácticamente los niveles de 2018, va a crecer al 9%, está traccionando un montón todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, maquinaria. Después, bueno, la reapertura de los servicios sin duda ha tenido un impacto en la recuperación. No nos olvidemos que estaban prácticamente con la pandemia, todo lo que era hotelería, restaurante, todo eso estaba cerrado, se están recuperando y sin duda el gobierno tiene elementos o indicadores duros, fríos, para apoyar y para, digamos, tener optimismo en el cierre de este año. Ahora, por supuesto, eso es algo de que está muy condicionado y sobre todo ligado a todo esto que tiene que ver, que es la posibilidad. Argentina tiene que cerrar muy pronto un acuerdo con el Fondo Monetario. No nos olvidemos que más allá de esta sensación de optimismo, al gobierno le quedan reservas líquidas por 5.000 millones y si vas a reservas, que vos decís las moneditas que quedan reales en el Banco Central no llegan ni siquiera a 800 millones de dólares. O sea, hay una realidad que al gobierno le va a ser muy difícil sostener esta recuperación en la medida que no normalice sus relaciones financieras. Y cuando habla, por ejemplo, el gobierno, decimos, bueno, tenemos este año un superávit comercial proyectado de 15.000 millones de dólares. Bueno, los subsidios energéticos prácticamente en el área metropolitana están llevando unos 12, 13.000 millones al año. Así que hay como grandes signos de interrogantes, pero bueno, sin dudas el gobierno y Alberto en particular tienen elementos para envalentonarse. Hemos visto cómo hasta Kicillof también habló, uno de sus secretarios ayer, de reelección. Es como que lentamente empieza a aparecer la palabra flotando en el aire.
Sí, Jeremías, lo hablábamos con Mercedes en el comienzo, cuando justamente estábamos escuchando el discurso de Alberto Fernández, decíamos, bueno, lo decía Daniel, son números fríos, son números incontrastables, son datos. Ahora bien, también están los otros datos, ¿no? Que es el vivir diario, que es la inflación, que es no llegar a fin de mes, que no hay un derrame o un impacto inmediatamente al bienestar de la población, todos esos números. Y eso me parece que también está, digamos, y en el combo, uno mirar cómo crece la industria, la maquinaria o la industria automotriz, o cómo se va descontando la capacidad ociosa industrial y el no poder comprar un kilo de carne, un kilo de milanesa, me parece que la ecuación no cierra, ¿no? Por supuesto, yo creo que varias cuestiones, sobre todo lo que vos estás mencionando, ¿no? Lo que la economía real versus la economía por ahí formal, lo que dice un dato estadístico, por supuesto que el lado B de este crecimiento es el aumento sostenido de los precios, en donde las proyecciones incluso para el año que viene ya están por encima del 50% de los niveles de inflación. Con lo cual eso complejiza muchísimo el panorama, ¿no? A desarrollarse en el futuro, sobre todo pensando en lo que muy bien recién Daniel estaba diciendo, ¿no? Pensemos que tenemos un contexto donde tenemos reserva de 800 billones de dólares en un año previo en donde tuviste una pandemia que eso te hizo tener el grifo de pérdidas de dólares por turismo cerrado, tuviste un contexto internacional que te favoreció en los precios de los commodities, o sea, tuviste una super soja, y además de eso, tuviste la creación de impuestos, como fue el impuesto a las riquezas, que fueron transitorios, no permanentes. Y aún así, la situación del Banco Central, las reservas netas del Banco Central, están en las condiciones que están. De ahí la necesidad de este acuerdo. Y por lo otro, como vos describís, ¿no? Tenemos muy próximo lo que fue el aumento de la carne, y la verdad que para el asalariado este contexto de inflación, este incremento permanente de los precios de la economía erosionan cada vez más la capacidad de compra, ¿no? Y cada vez se hace más difícil no vivir en cuanto a niveles de privilegio, sino en las cuestiones más cotidianas. Y creo que el resultado electoral también en cierta forma dejó de entrever eso, ¿no? Siempre hay un teorema comparativo, ¿no? Que el aumento del salario real, las elecciones intermedias para los gobiernos suelen ser positivas y viceversa, ¿no? Y creo que el gran desafío va a ser eso, ¿no? Porque tenemos que recordar también otra cosa. Para los gobiernos, un contexto de inflación termina siendo un impuesto indirecto, porque nunca los salarios pueden acompañar, ya lo decía el general, ¿no? Sí. Los salarios van por el ascensor, él por la escalera y la inflación por el ascensor. Es así. Con lo cual, bueno, ahí también tenemos un impuesto distorsivo que hace a que los gobiernos también en cierta manera se licúen las deudas y también recauden un poco más. Daniel, como recién Mariano hacía notar, y es cierto, no solamente el presidente es optimista, sino la gente que lo acompaña, o por lo menos el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también lo es. Hablaba de que si todo sigue así, en diciembre ya se terminaría con la doble indemnización, con la prohibición de los despidos, o sea, muy optimista, porque esta fue una medida que fue alargándose cada vez más porque la situación estaba complicada. ¿Qué opinas de eso? Bueno, Mercedes, a ver, esto no es nuevo. La política, como recién estaban hablando, la vida de la gente corre muy al margen de la política. Sí. No fue casual que apareciera con tanta fuerza en estas elecciones este concepto por ahí propalado, amplificado mucho con la voz de Javier Milei, que fue quizás una de las grandes estrellas de los ganadores del 14N. Tiene que ver con esto que estamos viendo desde Chile, que es cómo se han agrandado los extremos, tanto por derecha, por izquierda, y cómo se va achicando el centro político, porque la política vive como una realidad virtual paralela, lo hemos visto ayer. Apenas empiezan a ver un número positivo, que estamos por ahí vendiendo más autos o que el superávit comercial se está ampliando, ayer en la provincia de Buenos Aires aparece una movida, pero una movida compartida tanto por los intendentes del oficialismo como de la oposición, de transgredir o tratar de ir a la justicia quizás, transgrediendo esta ley que en su momento promovió la gobernadora María Eugenia Vidal en su oportunidad, restringiendo las reelecciones. Es como que tuvieron un pequeño vientito fresco y automáticamente la política activó su agenda propia, la burbuja en la que viven, y si bien todavía no estamos en la zona de peligro que hemos visto
que vino de Chile prácticamente, acaba de salir tercero en las elecciones de Chile, un candidato que estaba haciendo campaña desde Alabama, desde Estados Unidos, ni siquiera presente en Chile. O sea, esto todavía no lo estamos viendo en Argentina, pero lo que vimos sí ha sido una pérdida de votos de las dos grandes fuerzas políticas, quizás más del oficialismo, pero vemos lentamente cómo el centro de los partidos políticos tradicionales se va achicando y se van agrandando los extremos en la medida que la política siga viviendo en esta suerte de realidad paralela que estábamos describiendo recién y que usted la conversaba muy bien a raíz de la pregunta de Mariano. Con respecto a la posibilidad de un diagnóstico y de ahí de tomar decisiones. Recién Mercedes decía lo de Moroni, si la economía sigue creciendo sacaremos doble indemnización, provisión de despido. El gobierno lo hizo en su momento en la primera salida de la pandemia desde la reapertura económica, eliminando IFE, achicando tarjeta alimentar, sacando el ATP. Digamos, son diagnósticos que pueden llegar a tener un error político porque después en las elecciones se pagaron. Sí, en cierta manera yo creo que entendiendo la simbología de la política, ¿no? La política muchas veces se da, más sobre todo en los tiempos en los que vivimos, por gestualidades, por los gestos, ¿no? Yo creo que en cada una de estas acciones siempre se tiene que buscar un mensaje que hay detrás y es hacia quién se quiere dirigir con ese mensaje. Yo creo que el oficialismo en esta reconfiguración, ¿no? O en esta nueva etapa, por un lado Alberto Fernández intenta reafirmar su posición de liderazgo y el Frente de Todos como coalición intenta recuperar credibilidad y confianza y con un mensaje muy claro a los sectores económicos. Sí, no deja de ser un manera, niño, si uno ¿no? interpreta hacia quiénes se dirigen este tipo de formulaciones, y más bien a los sectores que hace tiempo vienen acusando de que en Argentina existe nivel de depresión fiscal muy grande, de que en Argentina es necesaria una reforma laboral, etcétera, etcétera. Sí, no deja de ser un guiño. Lo veo de esa manera, sí. Digo, no deja de ser un guiño. Exacto, no deja de ser un guiño. Con lo cual yo creo que el Frente de Todos tiene este gran desafío de volver a recuperar esa confianza. No es muy simple, ¿no? Porque si hay algo que hubo en la pérdida de los liderazgos del Frente de Todos ha sido la credibilidad de la palabra de esos líderes, pero aún así es generar un clima en donde se pueda, entre comillas, ¿no? Adoptar un contexto de previsibilidad, de reconfiguración de las reglas de juegos, en un contexto económico que se advierte ya como sumamente complicado, porque en cuanto a lo que se discuta con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que se va a discutir es la cuestión de cómo se soluciona la problemática de la brecha cambiaria, con lo cual ahí incluso no solamente va a tener tensiones hacia adentro, sino que también el impacto que puede tener de manera indirecta sobre la inflación, porque se va a una inminente devaluación, ya sea de una forma brusca o sea de una forma transitoria o prolongada en el tiempo. Aún así, la complejidad de ese tema y el impacto que va a tener sobre los precios, sobre todo en la economía real, ¿no? En la economía de la calle, va a ser muy complicada. Argentina es una sociedad que está estancada, creo que está estancada en cuanto a ideas, y creo que el enorme desafío es que realmente esas mesas políticas o siempre esas mesas de consenso de las que tanto se habla, se implementen de una vez por todas y piensen en una agenda de futuro y no como Daniel recién describía, que están pensando más bien los intendentes hoy en su reelección, en cómo cada uno aprovechar el contexto político en una agenda muy disociada de la actividad de la gente, ¿no? Sí. Y encima algunos se enojaron, ¿no? Porque no lo trataron rápido. Daniel y Jeremías, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo. No, por favor, un fuerte abrazo. Un placer como siempre. Hasta luego, gracias.